Hermanos, vamos a ofrecer esta Santa Misa por nuestros hermanos difuntos. Nancy Hernández, Pedro Petit, Ana de Goptar, Nélida Margarita Narváez, Cipriano Narváez, Miguel Freites Freites, Berta Freites de Aguirre, Arcadio Aguirre Márquez, Evelia Aguirre Márquez, Carmen Aguirre Márquez, Alan Perdomo, Rubén Andrade, José Luis Artigas, Ramón Lemus Prada, Aleira Maestre, José Agustín Lemus, Juan Rafael Lemus. Y estamos pidiendo por la salud de Iván Rojas. Acompañemos con la palma, con alegría, pues. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amén quiere decir así lo quiero, así lo espero, así lo deseo. Por eso es que hay que contestarlo con fuerza. De nuevo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía es necesario que reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Conscientes y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, hoy gracias te damos. Al Rey de los cielos, al Todopoderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y la tierra colmados de su gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. La misericordia de Dios, del Señor, es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Dile la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Es el día del triunfo del Señor, día del júbilo y el del gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto. Por él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Queridos hermanos, hemos transitado la Cuaresma, hemos transitado la Semana Santa y ahora ya estamos en el segundo domingo de Pascua. Otro tiempo especial que nos regala la liturgia de la Iglesia, o de otra manera que nos regala la Iglesia a través de la liturgia. Yo creo que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Es muy importante sentir que esta alegría de la Pascua que Jesús nos ha regalado a través de su resurrección ilumine siempre este camino de 50 días que nos va a permitir celebrar allá en la fiesta de Pentecostés la efusión de la Iglesia. Hoy nos está hablando del Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesús está muy claro que los apóstoles todavía no están fuertes y claros en lo que significa que Él haya resucitado. Por eso Él se hace varias apariciones. En una les muestra las heridas de los clavos, de los pies y de las manos, y en otra les sopla con el Espíritu Santo, es decir, con el soplo del Espíritu Santo, porque Él se da cuenta que los apóstoles necesitan reforzar su ánimo para poder evidentemente testimoniarlo, como lo hicieron posteriormente
en los Hechos de los Apóstoles. Siempre pues se presenta la duda. Tomás es uno de los que duda, no quizás en la misma dimensión que los demás apóstoles, porque él es un poquito más radical, ¿verdad? Es muy amigo de lo que ve, nada más. Muchas veces eso, cuando somos tan concretos así, traicionamos el misterio de la fe, porque no creemos en nada si no lo vemos, y resulta que Jesús prefiere a aquellos que creen sin ver, porque el que cree sin ver acepta el misterio de la fe, porque la fe no la podemos entender así como se entiende la matemática y la química, ¿no? La fe, pues sabemos que conceptualmente es el creer en lo que no vemos y el convencimiento por conseguir lo que esperamos, pero más nada. No podemos analizarla como, no podemos analizar un misterio como analizamos una cuestión concreta, Entonces es necesario, Jesús se les aparece porque es necesario que Él, en primer lugar, que ellos sientan que está con ellos, porque también Jesús no necesita al haber resucitado aparecerse y decirles aquí, no, porque ya Él, pero Jesús les quiere recordar que estuvo con ellos, los acompañó, y que ese mismo que estuvo con ellos resucitó, pero que está ahí pendiente de ellos, porque Jesús no abandona a su iglesia. Jesús no nos abandona, Jesús no los abandonó nunca. Y ahí estaba Jesucristo apareciéndose a ellos. Pero además de eso, sabía que ellos necesitaban prepararse, y por eso les sopla el Espíritu Santo, que lo recibirían con más fuerza allá en Pentecostés. Que como nos narran los Hechos de los Apóstoles, pues fue un momento tan extraordinario que transformó realmente a los apóstoles en el ánimo, porque surgieron unos hombres fuertes, valientes, para predicar la palabra de Dios. Ahora, también en este texto Jesús entonces les instituye el sacramento de la misericordia, ¿verdad? Y a quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Ya Jesús se lo había dicho a Pedro cuando en Mateo 16, 18, cuando instituye la iglesia, que le dice, yo te digo a ti, Pedro, que eres piedra. Y después le dice, lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Hoy es, por el Papa Juan Pablo II, el Día de la Misericordia, el Domingo de la Divina Misericordia, que ha sido reforzado evidentemente con la aparición de Jesús a Sor Faustina, y el Papa entonces instituyó este segundo domingo de Pascua como Domingo de la Misericordia, ¿verdad? Por eso hoy muchas parroquias, muchos grupos, evidentemente, pues tienen unas reflexiones especiales, porque sabemos que no es fácil entender la misericordia como concepto, pero es difícil aplicarla en la vida concreta. Jesús la explica muy bien. Cuando los apóstoles, cuando aquel joven le pregunta qué me hace falta para conseguir la vida eterna, Jesús le dice, cumple los mandamientos. Pero al final se los resume en dos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como te amas a ti mismo. Porque la misericordia, vamos a decir, tiene dos dimensiones. La única dimensión es Dios Padre hacia su Hijo, que viene a derramar su sangre por nosotros. Pero en cuanto se refiere al cumplimiento de la iglesia, vamos a decir, a nivel vertical y horizontal, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y comunidad cristiana, entonces la otra dimensión es el prójimo, es el hermano. Por eso Jesús dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, la parte vertical y la parte horizontal, que es la cruz. Pudiéramos remitirnos a la palabra de Dios. ¿Cuándo comienza la misericordia? Pues la misericordia comienza inmediatamente que sucede el pecado original. Porque si no hubiese sido por el pecado, Dios no hubiese tenido que plantearse la misericordia, porque no existiría pecado, seríamos todos santos. Pero una vez que Adán y Eva, que se plantea el pecado original, Dios entonces tiene que trazarse en el Antiguo Testamento varias alianzas con el pueblo de Israel. Para eso está Moisés, para eso están los profetas, que son intermediarios de Dios ante el pueblo. ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué hacía Moisés?
Cuando el pueblo evidentemente había hecho una alianza con Dios y la rompía por su actitud, o era rota por su actitud, entonces el profeta tenía que comunicarse con Dios. Dios le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al pueblo, el pueblo le respondía, el profeta respondía a Dios. Pero esas alianzas se acababan porque le hacía falta al pueblo la fidelidad a Dios. O sea que la fidelidad es uno de los elementos que que rompe totalmente con la misericordia de Dios cuando evidentemente no somos fieles a su palabra, no somos fieles al arrepentimiento que debemos tener permanentemente. Entonces esos dos horizontes, Dios se plantea desde el primer momento las alianzas, y la última alianza es Jesucristo. Jesucristo divina misericordia, o Jesucristo que da la vida por todos nosotros, ¿verdad? Da su vida por todos nosotros. Y le seguirá dando, porque Él evidentemente, aunque ha resucitado, le toca evidentemente tenernos mucha paciencia, porque es que muchas veces somos muy porfiados, ¿no? Y no entendemos que evidentemente el planteamiento que Dios nos hace oficialmente: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, como se lo dijo a Jesucristo, como se lo dijo Jesucristo a los apóstoles. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Por lo tanto, yo creo que en este tiempo de Pascua tenemos que seguirnos planteando la conversión, pero ya atados o aliados con la misericordia del Señor. En este día incluso hay mucha gente que hace el Via Lucis. El Via Lucis es un ejercicio piadoso que no está tan arraigado como el Via Crucis, pero se puede hacer, y es muy interesante hacerlo porque es un encuentro con el Jesús que lleva el cirio, que lleva la luz, que camina con nosotros en la Pascua, y más aún ahora que estamos en el tiempo sinodal, que debemos caminar juntos como hermanos. Entonces, pues aprovechar de hacerlo. Ahora es necesario también que veamos qué pasó después que Cristo resucitó y después que pasó la Pascua, porque este texto que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles es post-pentecostal, es decir, es después del día de Pentecostés, porque fue el día de Pentecostés que los apóstoles perdieron el miedo. Fue ese día que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y entonces Pedro y Juan empezaron a predicar con mucha fuerza y a echarle en cara a los escribas y fariseos: ustedes fueron los que lo mataron. Él sigue haciendo milagros en la iglesia, sanó a un lisiado, pero ustedes lo mataron. Y la predicación de los apóstoles causó entonces mucha integración de la gente, mucha conversión de la gente en aquellos primeros tiempos de la iglesia. Entonces, hoy nos está presentando el texto de los Hechos de los Apóstoles basado en la vida de la comunidad, es decir, la vida de la iglesia. Y esa vida de la iglesia se dio precisamente porque Cristo resucitó y porque Cristo dejó una enseñanza a los apóstoles. Jesús preparó a sus apóstoles con mucha antelación para esto. Lo que pasa es que no era fácil para ellos. Primera vez que un hombre se resucitaba a sí mismo. Primera vez que se les aparecía alguien así como un fantasma. Ellos tenían esas dudas. Pero Jesús se les apareció para prepararlo, y en Pentecostés el Espíritu Santo generalmente los liberó a todos y les dio fuerza para que predicaran. La gente se sintió atraído por la predicación de los apóstoles, y entonces empezaron las primeras comunidades. Las primeras comunidades las tenemos desde esos momentos. Nosotros somos evidentemente fruto de esas primeras comunidades. Claro, estamos muy dispersos porque somos millones de católicos, y apenas nos reunimos en misa, y también es un gran grupo. Ya no son 12, ya no son 10, no son 20, son mucha gente, y quizás hemos perdido un poquito esa mística y ese ambiente de las primeras comunidades. Las comunidades religiosas, por ejemplo los salesianos, los dominicos, los jesuitas, todo esto que conocemos como congregaciones, ellos han adoptado este modelo para vivir en sus comunidades, y eso les ha ayudado mucho. Pero en las parroquias nos hace falta eso, ¿verdad? Porque somos muchos, pero lo que menos vivimos es como comunidad. ¿Acaso el único momento que tenemos para compartir es el domingo, no?
Y sin embargo somos muy dispersos porque el Padre da la bendición y todo el mundo se va para la casa. Nos acercamos, tenemos un momento de coinonía, tenemos un momento de ágape, no lo tenemos, como lo tenían las primeras comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se pudiera aplicar esto? En las primeras comunidades, en los grupos, en los pequeños movimientos, en los pequeños grupos, que deben adoptar, evidentemente, esa manera de vivir como los apóstoles. Fíjense que esa manera de vivir nos lo dice los Hechos de los Apóstoles. Esto es interesante, hermano. Lástima que la gente nos piden siempre que las homilías sean cortas, pero a mí me cuesta un poco porque a mí me gusta explicar esto porque es la única manera de poderles ayudar la catequesis dominical. Porque si yo les digo, vengan mañana lunes todos que les voy a dar un tema de comunidades de base, yo creo que no pueden porque van a trabajar o por otras cosas, porque somos un poquito, yo creo que tenemos que adoptar que es necesario que nos formemos bien. Pero entonces uno por eso se alarga, porque en las homilías uno quiere profundizar un poquito más, ¿no? Pero yo pido perdón si me alargo un poquito. ¿Qué dicen las primeras comunidades? En los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas. Fíjense, lo mismo que hizo Jesús, lo están haciendo ellos por la iglesia. Porque la iglesia es la encargada de seguir anunciando a Jesús, de seguir haciendo lo que Jesús hizo. Tenemos una misión extraordinaria que nos ha dejado Jesús. Como iglesia, jerarquías y laicos, estamos llamados a hacer presente a Jesús y hasta en los milagros, porque aquí también sucedieron milagros en los Hechos de los Apóstoles y todavía siguen sucediendo milagros. Quizás ahí pudiéramos decir por intercesión también de los santos, ¿verdad? Pero siguen sucediendo milagros. Los apóstoles entonces hacían señales milagrosas con el pueblo. Todos los creyentes se solían reunirse en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Esas eran las reuniones de comunidad. Nosotros quizás tendemos, hoy día es el consejo parroquial que se reúne, en fin, vamos a decir otro sistema de organización, pero con la misma mística de las primeras comunidades. Lo que pasa es que tenemos que ir más profundizando en estas cosas. Los demás no se atrevían a juntárseles, o sea, había gente apático también en aquel momento, pero aunque la gente los tenía grande estima. Pero el número de los hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo día a día hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Era un tiempo muy hermoso. Por eso es que la Pascua, hermano, la Pascua es un tiempo tan grande que podemos hacer muchas cosas. Es un tiempo de anuncio profundo del Evangelio. Es un tiempo en que la misma fuerza sanadora de Jesús se queda en la iglesia para seguir haciendo grandes cosas, en fin. Y dice, mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos y todos quedaban curados. O sea que se siguió haciendo lo mismo que Jesús hacía en su ministerio público antes de morir en la cruz. Porque esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Ahora nosotros, como parroquia o como diócesis, como iglesia, pues tenemos que aprender a vivir este camino pascual con mucha espiritualidad, siendo testigos del Señor, porque ya sabemos que para nosotros es más fácil ser testigos que para los apóstoles, porque ellos no tenían nada escrito, nosotros sí. Nosotros hoy queremos saber sobre la resurrección, bueno, buscamos el catecismo de la Iglesia Católica, o buscamos a alguien que nos oriente, porque todo está ya hecho, es más fácil para nosotros. En cambio los discípulos no tenían nada, ningún texto. Ellos estaban partiendo desde la base del conocimiento y la experiencia de Jesús. Entonces es necesario que esto lo veamos. Preguntémonos ahora, en primer lugar, ¿qué significa esta Pascua para mí? Claro, la palabra Pascua significa paso de la muerte a la vida. Pues si quieren pueden preguntarnos qué cosas he aprovechado en este tiempo
que he vivido la cuaresma y la resurrección del Señor y qué signos de muerte quiero que Dios restablezca en mi vida, porque es paso de la muerte a la vida. En otra pregunta también, ¿qué significa la misericordia del Señor? ¿Cómo la aplico y cómo la aplico para mí y cómo la aplico para los demás? Recuerden que dos horizontes tiene, ¿verdad? Y nosotros lo rezamos mucho en el Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la parte más difícil del mandamiento del amor, de la misericordia de Dios. Porque Dios tiene misericordia con nosotros, pero uno muchas veces no tiene con el otro. Decía mi abuelo que uno siempre le salen ganas de cortarle un flu al otro, es decir, de criticarlo. Y eso no debe ser. Es necesario entender que la misericordia de Dios se derrama sobre nosotros, pero Dios nos delega para que nosotros tengamos misericordia con el otro. Es necesario eso. El mundo está así porque el hombre no ha aprendido a conocer la misericordia de Dios. La justicia realmente para Dios es la misericordia. Y Juan Pablo II nos enseñó eso con hechos concretos. Hecho concreto, la visita a Portugal. La visita a Portugal, cuando el Papa visitó a Portugal, recuerden que alguien le disparó y casi lo mata. Él dice que fue la Virgen de Fátima que lo salvó, ¿no? Decía San Juan Pablo II. Pero San Juan Pablo II fue capaz de ir a la celda donde estaba aquel que lo quería matar para perdonarle él directamente. Ya los organismos competentes habían tomado en sus manos el asunto y ya él estaba preso, el agresor. Pero Juan Pablo II no estuvo bien hasta que no fue a la celda donde estaba aquel que estaba pagando la pena por haber atentado contra el Papa. Ese es un hecho hermosísimo. Ese es un hecho que nos marca desde el mismo momento en que nace la misericordia en la Biblia hasta nuestros días. Porque la misericordia de Dios no es decir, perdóname Señor porque he pecado, tú sabes que yo esto. Y uno se pone bajitico ante Dios. Pero cuando le toca perdonar al otro sí se engrincha. Uno muchas veces, eso hay que meditar. La misericordia no es solamente que Dios me perdone a mí, es que yo tengo que perdonar a los demás. Es que yo tengo que entender que el otro es mi hermano, sea lo que sea. El otro es mi hermano aunque me caiga bien o aunque no me caiga. Ese es mi hermano. ¿O acaso un padre de familia rechaza a un hijo simplemente porque es problemático? ¿No? Dios no nos ha rechazado a nosotros y a veces somos problemáticos por nuestros pecados. Vayamos al texto de Lucas 15, el Padre Misericordioso. Por algo el Papa Francisco instituyó el año de la misericordia porque hacía falta reforzar y hace falta reforzar muchos aspectos en la sociedad sobre la misericordia de Dios, sobre nosotros y nosotros sobre el otro. Dios no puede asumir la misericordia mía con el otro porque Dios necesita que yo perdone al otro. Recuérdense lo que dice creo que el apóstol San Pablo. Si tú vas a ofrecer una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, devuélvete, reconcíliate para que la ofrenda sea aceptada. Si no, no. Porque es ahí donde está la misericordia. Si no, no es misericordia. Si no, será una misericordia acorde como yo la quiero. Dios, perdóname mis pecados y listo, puedo comulgar. Pero no puedo mirar a los demás. No puedo acercarme a los demás. ¿Y qué es eso? La doble dimensión del amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces es necesario entender, y es por eso que el Papa Juan Pablo II implantó esta devoción de la Divina Misericordia. Y los que tienen en sus manos esta devoción tienen que vivirlo de esa manera. Si no, entonces no son apóstoles de la misericordia. Lograr el perdón de Dios para mí, pero también yo poder lograr también para los demás. Si no, no. Eso es la doble dimensión de la misericordia. Y yo creo que en eso estamos nosotros todos implicados.
Porque ¿qué es lo que no se nos presenta todos los días? Quizás la posibilidad de amar más a Dios, pero si se nos presenta una crítica contra el otro, si se nos presenta la posibilidad de poder decir que el otro es malo. Ah, ¿y tú? El Evangelio dice, quítate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas buscar la basura que el otro tiene. Jesucristo no nos recrimina realmente nuestros defectos. Él se sienta para recibirlos y perdonarlos. Él sale al encuentro del hijo pródigo para abrazarlo y darle el beso del perdón y de la misericordia y volverle a dar el banquete eucarístico. Esa es la figura de Jesús, de Dios misericordioso. Es necesario eso, hermano, porque nosotros en la sociedad hablamos de que la sociedad tiene que ir por aquí, por allá. Tenemos muchos conceptos de cómo puede ser la sociedad, pero es que la sociedad tiene que dejarse iluminar por nosotros. Cuando existe una guerra en X lugar, cuando existe una contraposición en X lugar del mundo, eso es una fractura, evidentemente, de la misericordia, porque el hombre no debe estar dividido, el hombre no debe estar distanciado, el hombre no debe estar enemistado. Nosotros tenemos que más bien conformar la gran comunidad que Dios quiso y que refundó en su Hijo Jesús la nueva civilización del amor. Y todavía Jesús está esperando esto. Claro, lo bueno es que la misericordia de Dios es infinita y no se cansa, ¿no? Porque si Dios se cansara de nosotros, ya nos hubiese mandado para carrizo. Él nos tiene paciencia, tiene mansedumbre, escucha y escucha nuestros pecados, a veces recurrentes, la misma cosa siempre, porque no nos convertimos de verdad. Pero Él está ahí, fiel a su misericordia con nosotros. Por eso, hermanos, y con esto termino, la sinodalidad que el Papa nos está presentando va por ahí. El que caminemos todos juntos, sin discriminación de una cosa y otro, que aprendamos a aceptar el otro, que aprendamos a caminar todos porque somos hermanos. Somos diferentes, gracias a Dios, porque unos son blancos, otros gordos, otros altos, otros flacos, pero somos hermanos todos que tenemos que concurrir al camino de la sinodalidad unidos a Cristo, misericordia y luz pascual, que Él es el que nos va, evidentemente, día a día a hacer entender este misterio, evidentemente, de la misericordia. Hoy felicitamos a todos los grupos de la misericordia en el mundo. El Papa incluso ese año de la misericordia, nombró un sacerdote por cada continente, creo, encargado de llevar un mensaje de misericordia. Y yo creo que es importante que en el día de hoy nos preguntemos todos, ¿ciertamente hemos aprovechado la misericordia de Dios? ¿Ciertamente me he dedicado a que el otro sienta misericordia de mí, compasión de mí, o acercamiento, o fraternidad, o todo lo que implique ir con el otro tomado de la mano para ayudarle? Vamos a pedirle pues al Señor, y por supuesto aquí no se puede quedar la Santísima Virgen fuera, porque ella es Madre de Misericordia también, que ella también nos acompañe en este camino pascual, para que Jesús de la Misericordia nos ayude a sentir su compasión, pero que también nosotros seamos compasivos con los demás. Pidámosle pues al Señor que nos dé esa gracia. Nos ponemos de pie. Vamos a profesar nuestra fe, pero vamos a hacerlo fuerte, ¿no? Generalmente yo me callo un poco para que el pueblo rece fuerte. Vamos a decir todos: creo en Dios. Amén. Oremos a Dios Padre,
por Jesucristo su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre, intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más y así irradie al mundo entero la Iglesia de la Pascua. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hace una oración. El Evangelio nos presenta 4 dones propios de la Pascua: el Espíritu Santo, la paz, el perdón y la misión. Oremos para que el Señor resucitado nos enriquezca con ellos a nosotros y a toda la Iglesia. Roguemos Oremos. al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, levantes bien alto vuestro trono en nuestra república, a fin de que en ella os veáis glorificado por singular manera y sea honrada y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en nuestra diócesis de Barcelona, en Venezuela y en el mundo entero. Roguemos al Señor. También pidamos por todos los enfermos, para que el Señor les cubra con su misericordia sanadora a todos los enfermos del mundo entero. Y a los que no están enfermos, que el Señor nos cubra con su protección, pero también con su misericordia y perdón. Por esto roguemos al Señor. Pidamos por todos los movimientos en el mundo que viven la espiritualidad de la Divina Misericordia, para que el Señor evidentemente les haga apóstoles de la misericordia, pero sintiendo la misericordia de Dios y aplicando la piedad con el prójimo. Roguemos al Señor. Por aquellos que se han ido, están durmiendo el sueño de la paz, esperando esa resurrección definitiva que nos anunció Jesucristo con su resurrección. Nuestros hermanos difuntos, Nancy Hernández, Pedro Petit, Ana de Coctar, Nélida Margarita Narváez, Cipriano Narváez, Miguel Freites, Berta Freites de Aguirre, Arcadio Aguirre Marquís, Evelia Maquirre Marquís, Carmen Maquirre Marquís, Alan Perdomo, Rubén Andrades, José Luis Artigas, Ramón Lemus Prada, Aleira Maestre, José Agustín Lemus y Juan Rafael Lemus. Por ellos roguemos al Señor. Y pedimos por la salud de Iván Rojas, roguemos al Señor.
Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la fidelidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su misericordia y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. A Él el poder, el honor y la gloria. El Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Aquí está Jesús resucitado. Él es el pan de vida, el alimento del alma. Él es nuestra misericordia. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino que estaba en la mesa y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el cáliz del Señor que contiene su sangre resucitada, la misma sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Aníbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos somos hermanos y acudimos a Dios nuestro Padre con una oración especial que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Recémoslo con fuerza, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia que está reunida en este momento, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz, con una venia, con un saludo desde lejos. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han venido a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Le damos un aplauso a Jesús de la Misericordia. Y también felicitamos a los grupos, ¿no? Al grupo Cristo Misionero del Padre. Y bueno, esta espiritualidad la tenemos en toda Barcelona, Puerto La Cruz y aquí pues. Y bueno, vamos a pedir que mucha gente reciba la misericordia de Dios. Yo creo que tenemos que ampliar mucho la visita a los enfermos, ¿no? Que es una de las misericordias más, vamos a decir, que se nos presenta más en el tiempo hoy día. Mucha gente enferma, mucha gente que bueno, tuvimos el pánico de la pandemia, pero yo creo que en esta Pascua tenemos que restablecer un poquito esa cercanía de Dios, misericordia a los enfermos. Y no solamente es el Padre, ¿no? Los movimientos tienen en cierta manera que tener este apostolado, porque el apostolado de los enfermos, además de ser virtuoso por la misericordia del Señor a la sanación de los enfermos, pues es necesario en cada uno de nosotros. Bueno, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. A ser testigos del amor de Dios y de la misericordia de Dios en nuestras realidades concretas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.